Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Les damos junto a Marcos la bienvenida. Eh, bueno, hoy Gerardo no sé si se va a poder sumar, eh, pero vamos a aprovechar este encuentro, eh, primero para hacer una brevísima recapitulación de lo que planteó Gerardo la reunión pasada, a partir de la lectura de un libro que se llama, lo digo en castellano porque mi francés es bastante precario, cómo la palabra llega a los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. Y después de este resumen de lo que Gerardo planteó en relación a este libro y cómo lo articulaba con los desarrollos que fuimos haciendo en el laboratorio, después Marco va a presentar algo que está trabajando, investigando hace muchos años. Y después de eso vamos a tomarnos un tiempo como para intercambiar, para que ustedes hablen, ¿no? Intercambiar impresiones, opiniones. ¿De acuerdo? Marco, ¿querés comentar algo más antes de comenzar? No. Comienza. Bueno, no sé si estuvieron en el encuentro pasado. En la última reunión del laboratorio, Gerardo comentó algunos hallazgos que extrajo de un libro de psicología experimental, bueno, este libro, cómo la palabra llega a los niños, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 2 años, cuya autora es Bénédicte de Boisson-Bourdieu. Perdonen si mi francés no es impecable, y puso el acento en su lectura de este libro en el trabajo necesario para cada ser humano en poder producir un significante, ¿no? Puso el acento en esto de la producción de los significantes. Proceso que, como vimos en el autismo, no siempre se logra. Es decir, que no va de suyo que en todos los casos se alcance a convertir lo que se escucha en una cadena significante. Y yo puntualicé algunos de los hallazgos que trajo Gerardo en la reunión pasada. Seguramente hay alguno más, pero bueno, esta es mi lectura de lo que él fue, de lo que puedo extraer de este libro y cómo lo fue articulando con lo que venimos trabajando en el laboratorio. El primer punto. Bueno, la autora llama onda continua a lo que Gerardo denomina flujo fónico, indicando la necesidad de discriminar sonidos, segmentarlos y categorizarlos, intuyendo que el otro quiere decir algo. O sea, el bebé intuye que las palabras tienen un sentido. Y Gerardo destacó en esta atribución de sentido a las palabras la función de lo imaginario. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si estuvieron, pero en el encuentro pasado él diferenció las funciones, ¿sí? Imaginaria y simbólica de lo que Lacan conceptualiza como los registros. Bueno, esto como primer punto. El segundo punto que tomó Gerardo es, bueno, que la autora destaca que las apariciones de un mismo segmento fonético nunca son acústicamente idénticas. Entonces, el bebé escucha distintas voces, distintas entonaciones, quizás hay ruido de fondo. Y bueno, Gerardo explicó que el bebé humano despeja las variaciones, bueno, entre estas distintas voces, entre los tonos, los ritmos o los ruidos de fondo,
de lo que mantiene constante. O sea, hay algo que se mantiene constante y otra cosa que va variando. Todo un trabajo, ¿no? Vale decir que separa el flujo fónico de la voz, la extrae, ¿no? De las voces o las voces, las diferentes voces. Y la autora de este libro usa un sintagma que denomina pegamento perceptivo. Y Gerardo, bueno, vuelve a ubicar esta función de lo imaginario en esto del pegamento. ¿Recuerdan que hablaba de la argamasa? Cómo la función de lo imaginario va pegando diferentes segmentos, a diferencia del encastre, ¿no? Uno a uno, que tiene que ver con lo simbólico. Gerardo destacó que la flexibilidad de esta función imaginaria simplifica las diferencias, reduce los detalles, y en el autismo, justamente esta función de lo imaginario se comporta de un modo distinto. En cambio, la función simbólica, con el goce del encastre, en el autismo puede funcionar de igual forma que en los no autistas. Bueno, como tercer punto, la autora dice que a los pocos meses de vida, las vocales se organizan por prototipos. Y Gerardo advirtió nuevamente este proceso de despejar las variaciones para que se produzca una simplificación, ¿no? Por eso esto de los prototipos, una huella, descartando la entonación, el locutor, el contexto, todo eso se deja como resto y se toma este prototipo, esta huella. Esa huella es la escritura idéntica a sí misma, la letra, y acá sí se ubica la función de lo simbólico. La autora dice que, bueno, esto con respecto a las vocales. Con respecto a las consonantes, ella, en este estudio de psicología experimental, dice que la discriminación de las consonantes es más tardía y da cuenta de las diferencias del sentido. Y Gerardo agregó que al introducirse la cuestión del sentido, precisamente aquí surgen los misterios del equívoco. Cuando estamos en el terreno del sentido, aquí hablamos del equívoco. Vale decir, se retienen algunos sonidos, se descartan otros. Proceso de selección que se realiza, dijo Gerardo, bajo la función de comando del goce. Me detengo acá porque Marco va a traer un desarrollo, un planteo, y tratemos de ver qué concordancias y qué divergencias hay, ¿no? En esta cuestión de la función del comando del goce en la producción de significantes, y lo que va a traer Marco es de un planteo diferente, ¿no? Que tiene puntos de concordancia, pero otros de divergencia. Entonces, hay goce de lo imaginario al intuir la buena forma, ¿no? Esto del prototipo, de la huella. Hay goce de lo simbólico, fundamentalmente del encastre. Y hay otro goce, más misterioso, que tiene que ver con el sentido. Bueno, y como último punto, la autora dice que el bebé debe extraer unidades de sentido del discurso que escucha, es decir, palabras. Estas unidades de sentido son las palabras. Y agrega que el modo en que llega a distinguir palabras en la onda, nosotros decimos flujo fónico, es misterioso. Y dice que esa organización de sonidos transporta sentido. Nuevamente, al introducir el tema del sentido, dice Gerardo que podemos preguntarnos, ¿cómo se resuelven los equívocos? Bueno, ya como estuvimos viendo en el laboratorio, es el goce el que decide qué rama del equívoco tomar,
siendo la búsqueda incesante de goces el motor que hace funcionar todo este proceso, que es muy complejo. Entonces, para terminar, es preciso apelar a la economía de los tres goces diferentes para resolver el equívoco. Y acá, bueno, le dejo una tarea a Gerardo, a partir de mi interés, es que, bueno, me interesaría que en las próximas eh, reuniones del laboratorio, Gerardo pueda desarrollar este tema de la economía de los goces y el equívoco. Bueno, hasta ahí lo que quería transmitirles. Marco, te doy la Bueno, palabra. ¿cómo les va? Disculpen si estoy un poquito congestionado, pero septiembre es el mes de las alergias y estoy un poquito afectado. Eh, yo voy a continuar por la pendiente a partir de la pregunta que Flavia extrae del último encuentro, en el cual, ¿cómo le llega el significante al bebé o al infante? Eh, a partir de una pregunta que Lacan se hace en el seminario 19, en la clase que Miller la tituló Cuerpos atrapados por los discursos. eh, Lacan se hace la pregunta, viene hablando del discurso del amo y dice algo así, pero ¿cómo hace este discurso para atrapar al cuerpo? Y no solamente eso, sino como un discurso talla y modela a un cuerpo. Entonces, yo encontraba una, una cita en en la novela de Stevenson de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la cual eh, el Dr. Jekyll dice lo siguiente: de pronto comencé a percibir con mayor claridad de la que nunca se haya imaginado la inmaterialidad temblorosa, la efímera inconsistencia de este cuerpo que es nuestra vestidura carnal, de este cuerpo en apariencia tan sólido. Hallé que ciertos agentes tenían la capacidad de alterar y arrancar esta vestidura del mismo modo que el viento agita las cortinas de una ventana. Entonces yo me detenía en la acción del agente que produce un efecto sobre el cuerpo y, y comienzo a hacerme la pregunta de cuál es la relación entre significante y goce, y extraigo algunas referencias de... Hay un libro de Juan Carlos Indart que se llama La pirámide obsesiva, en el cual lo cito textualmente a Indart. Tomo dos referencias, una en Indart y una en Miller en Sutilezas Analíticas, donde ellos dicen lo siguiente: se trata para nosotros los psicoanalistas de ubicar el modo de goce más nítido que se nos presenta y en sus múltiples manifestaciones. Esto ya nos sugiere que no todo goce es lo mismo y que para la clínica no da igual de qué goce se trate. Sostiene Miller en Sutilezas Analíticas. Durante la mayor parte de su enseñanza, Lacan necesitaba, según vemos retroactivamente, localizar el goce. Imposible operar con él si no se lo localiza. Entonces, el trabajo que hace Indart en esa referencia de la pirámide obsesiva es situar en Lacan al menos tres maneras de pensar las relaciones entre significante y goce. Yo quería puntuar esas tres maneras que ubica ahí y, y encontrar puntos de contacto y divergencia a cómo lo viene trabajando Gerardo en el laboratorio. En esta primera concepción, eh,
el goce opera, aparece siempre como un paraíso perdido a partir de las exigencias culturales, solo recuperable por transgresión. Y es en este sentido que el goce siempre es alcanzado por cierta idealización, la de un goce que hubiese sido posible si no fuese por ese malo de la ley, de la castración, de la función paterna, de las exigencias simbólicas. Entonces es así que podemos pensar que en esta primera parte de la enseñanza de Lacan, el significante opera como la muerte de la cosa. Con el significante muere el goce. Todo lo que se entiende por lo simbólico, la ley, la subjetivación de sus efectos, tiene esta característica de causar un cierto desierto de goce. Lo prohíbe, lo castra, lo desplaza. Esta concepción, a partir de la cual el goce aparece siempre de un modo transgresivo respecto de lo simbólico y la ley, a partir de esta concepción podemos pensar que por donde pasa esa simbolización extrema, hay algo del goce del orden, hay algo del orden, del goce de la vida que se retira. En eh, eh, esta operatoria analítica de intentar ubicar y situar algo del orden del goce y que no cualquier goce, eh, que no se trata de lo mismo, en el trabajo Paso hacia una economía de los goces, Gerardo trabaja ahí sirviéndose de la tercera, como hay una tripartición de goces. Ahí hablamos del goce fálico, el goce sentido o el goce otro, goce de la vida. Entonces, yo me hago la pregunta de qué se trata en esta precisión analítica de ubicar de qué se trata el goce, de qué se trata el goce de la vida. Poco sabemos acerca del goce de la vida y tal vez eso se deba a que, por ser singular, carece de ley y es contingente, además de estar fuera de lo simbólico. El análisis no lo trata directamente, sino por medio de la reducción de los otros goces. La economía de los goces plantea que hay una redistribución de suma constante, es decir, que si hay una tripartición de goces, si uno se infla demasiado, por ejemplo, el goce fálico, eh, iría en detrimento de la economía de los otros dos, el goce de la vida y del goce sentido. Si por una operatoria analítica, a partir de la interpretación, que podría ser la interpretación inequívoca, se produce un impacto en la economía del goce, podríamos conjeturarlo de esta manera, que decrece el goce fálico o el goce sentido y se incrementa el goce de la vida. Eh, entonces, en ese punto, esta primera concepción lo que arrojaría es que el significante sería una intervención para regular, morigerar, contener, desplazar, atenuar los efectos de un goce que siempre mortifica. Yo me pregunto, digo, lo ensayo a manera de pregunta, no lo tengo muy elaborado tampoco, si no es a esto a lo que se refería Freud con los diques anímicos, eso que hace de contención a lo que pulsa, empuja. En la segunda concepción, el goce siempre es alcanzado por cierta defensa.
pues sea lo que fuese, siempre es malo y mortífero. Al poder crear redes donde se desplaza su exceso y crear zonas en donde lo detiene moderadamente, aquí tenemos una idea no tan romántica del goce y lo podemos pensar como algo real que lleva un desarreglo orgánico hasta la muerte. Podemos decir que el significante es un recurso en este punto. En esta perspectiva, podemos pensar cómo el lenguaje puede tramitar el goce, lo que ya no es lo mismo que colocar al sujeto estrictamente bajo el orden de la ley y la castración en el sentido de la prohibición, ¿no? Sino como en este punto eh, el goce ya no sería un paraíso perdido, sino que sería algo, lo pongo por el lado de la dimensión del exceso, algo que mortifica y el significante vendría en su auxilio. Y la tercera concepción, que es la que en algún punto podemos empezar a desarrollar sobre la pregunta de cómo llega el significante al bebé o cuál es el momento inaugural, podemos pensarlo de alguna manera, en el que un discurso atrapa al cuerpo. En las primeras clases del seminario Causa y Consentimiento, eh, Miller empieza a desandar esa lógica de poder precisar lo que es del orden del asentimiento y del consentimiento. ¿Cuál es el momento en el cual el significante choca con el organismo, podemos decir, con el cuerpo? Y ahí podemos empezar a pensar esta tercera concepción, que es la idea sobre la cual el significante produce goce. O sea, sobre el sintagma de no hay relación sexual, sostiene Indart, es por esa ansia, por ese hueco que se presenta en el organismo, en el cuerpo, el ingreso de significante y goce. Con esta idea, el significante y el goce ya no son antinómicos, son dos caras de la misma moneda, y la lengua tiene más de una manera de traernos goces al cuerpo. Y ahí plantea tres vertientes que no las voy a desarrollar, pero si a partir de la ansia, de la no relación sexual, o sea que para los seres hablantes hay un despiste estructural, por decirlo así, en términos de cómo abordamos el objeto de amor. Digo, no hay un programa biológico a la manera como sí lo tienen los animales, que saben en qué momento del año, cómo, dónde y cuándo. Los seres hablantes están un poquito despistados en ese punto. Sobre esa ansia se filtra en el cuerpo significante y goce. Y las tres maneras que tiene la lengua de traer un goce al cuerpo a partir de la lógica del uno, del objeto A y la lógica del no todo. Ah, creo que ahí eh, podríamos hacer un ejercicio de cartografiar en los seminarios, en la enseñanza de Lacan, para intentar responder a la pregunta cómo hace un discurso para atrapar un cuerpo, cómo lo abrocha y ahí articular la lógica del uno, que hay del orden del objeto A y de qué se trata la lógica del no todo. Bueno, esa es la breve síntesis que puedo traerles hoy.
Me gustaría que en, en la medida de lo posible nos pudieran comentar un poco qué pueden ir ubicando ustedes de lo transmitido en el laboratorio, qué resonancias tienen. Yo particularmente no tengo clínica del autismo, con lo cual para mí es todo un aprendizaje nuevísimo que lo voy descubriendo. Em, Eh, Marco, sí, no, yo me parece muy interesante tu planteo y ubico un punto de divergencia, ¿no? Entre el planteo de Indart, de que el significante produce goce, ¿no? Con lo que estuvimos trabajando en el laboratorio, que tiene que ver con que el goce produce significante, ¿no? Eh, bueno, no sé, ubico este punto y podemos quizás pensar a partir de ahí. Sí, también, bueno, me parece buenísimo poder abrir a los participantes para que comenten, eh, aclaren, opinen. se sigue sumando gente, por eso me interrumpo, Bien, que las personas que se sumaron recién, Flavia hizo una introducción de 3 puntuaciones de los últimos encuentros eh, sobre la pendiente de cómo el significante, las relaciones entre significante y goce y cómo el significante le llega al niño. sí, a ver, ¿hay alguien que quiere hablar? Sí, no sé si alguien pueden levantar la manito o hablar directamente. ¿Alguien agregó algo? ¿No? Bueno, no, vuelvo sobre esta idea, ¿no? Que por ahí me servía a pensar el goce como una tijerita que recorta, ¿no? En el flujo fónico y va produciendo significante. Y pensar que esto, que no va de suyo, de que siempre se produzca, ¿no? En todos los casos, sino que a veces se produce, a veces no. Creo que acá hay participantes que tienen clínica del autismo, entonces esto por ahí lo pueden eh, constatar. A ver, hay ruidos. ¿Vos podés mutear, Marco? Ah, ay. Sí, y hay otro punto también. Bueno, me gustaría que hablen ustedes, pero que me parece fundamental, que es el tema, bueno, que vos traes de causa y consentimiento, del asentimiento y el consentimiento, ¿no? En todo este proceso, cómo se da el consentimiento o el rechazo, ¿no? Justamente es el tema de las próximas jornadas, de las jornadas anuales eh, de Leol, eh, el consentimiento o el Bueno, rechazo. es súper interesante eh, el contrapunto que introducís vos con respecto a si es el significante quien produce goce, o es el goce quien produce significante, o es una banda de Moebius que funciona en simultáneo. De hecho, en las primeras clases de ese curso Causa y Consentimiento, donde Miller trabaja
lo que es del orden del asentimiento, él dice que lo pone del lado de la Bellahun freudiana, de esa afirmación primordial. Dice, es necesaria una... Esperen que está ingresando alguien. Eh, es necesaria una afirmación primordial que en algún momento se da, ¿sí? Y en ese punto de afirmación, dice ahí el sujeto asiente, podemos decir, en el encuentro de el significante con el cuerpo, se produce un asentimiento. Miller dice, esto Freud lo sabía muy bien. Si luego el sujeto se defiende de eso, ¿sí? Y eso ya le da una orientación subjetiva, ¿sí? Y se defiende de eso a partir de la negación. Y trae el ejemplo del el tipo que va a verlo a Freud, le dice, soñé con una mujer, pero no es mi madre. Dice, de todas las mujeres que podría haber elegido en el universo simbólico, elige una, pero para negar. Se la niega sobre la base de una afirmación primaria. Si esa afirmación no está, ya no estaríamos ni por dentro de la Bellahu, ni la Bernayu, que sería la negación, sino por dentro de la forclusión. Hay un rechazo. Ahora, él dice, sobre la base de esa afirmación se produce un asentimiento que es una defensa. Esa defensa ofrece una orientación y ahí ubica el término causa como un derivado de causalidad. Dice que lo que pone en juego la causa, ese asentimiento, es una conexión entre el afecto y los modos de afirmar eso. Uno eh, eh, lo puede afirmar en términos de fe, de creencia, de aversión, de rechazo, de compulsión. Dice, cuando el afecto se liga, la conexión entre el afecto y los modos de sí, ese es el consentimiento. Ahora, yo me hago esta pregunta. En el momento de asentir, donde se produce la afirmación primordial, ¿qué se produce primero? ¿El asentimiento impulsado, por decirlo así, por el goce y crea el significante o es a la inversa? Eh, Qué pregunta, Marco. y el consentimiento ya sería, eh, hay una causalidad que viene determinada por ese asentimiento y la forma que adopta esa orientación subjetiva, que puede ser de creencia, de fe, de rechazo, de aversión, de compulsión, la forma que adopta, ahí tenemos afecto articulado a los modos en los que aparece ese sí, ese es el consentimiento. Eh, la lectura que yo hago de Indart, de hecho él lo dice claramente así, es el significante el que produce goce. Gerardo viene planteando una inversa, que es el goce el que produce el significante. Entonces, yo no tengo el vuelo teórico para despejar eso hoy, de qué está primero, si significante o goce, o es una simultaneidad. Bueno, ¿y qué les parece? Bueno, creo que acá hay participantes que tienen clínica del autismo. Eh, o sin tenerla, ¿no? En relación a este contrapunto que está marcando Marco. Bueno, estamos muy silenciosos. El silencio es signo de que no se entendió nada. Cada uno pudo ir, ni siquiera de este encuentro, a lo largo de lo que venimos trabajando en el laboratorio, ¿sí? Cada uno pudo ir haciendo algún recorte que tenga resonancia en sus intereses teóricos, en su clínica. Eu posso falar um pouquinho? Eu vou falar em português. Bueno. Eu acho que tem uma coisa que vem me interessando no laboratório,
e que talvez fosse importante recuperar aqui, é que o Gerardo vai fazendo um esforço, ou vai fazendo um movimento muito delicado e muito sutil de armação, fazendo o que me parece muitas vezes uma espécie de contramão, de saltos muito rápidos, daquilo que na teoria a gente vai formulando, né? Como se ele quisesse, ou pelo menos é assim que eu vou ouvindo, é assim que eu me sirvo do que eu vou ouvindo, dar elementos menorzinhos, né? Para que a gente possa dar passos menos simplificados, talvez, né? Então, por exemplo, nessa questão do significante do gozo, mesmo considerando a hipótese que o Gerardo está levantando de que em alguns corpos falantes não produziriam significante, produziriam letra e fariam outro tipo de recorte, de atravessamento do viver, eu ainda acho que a gente poderia considerar que, uma vez, em algumas situações, né, então numa neurose, por exemplo, quando você faz os enodamentos e as amarrações todas, você vai ter gozo, sintoma, e depois vai ter que ter recuperação de gozo. O gozo vai ter que voltar a ser produzido. O que talvez permita a gente sair um pouco de uma pergunta do que vem primeiro, ou pelo menos colocar uma bifurcação, né? Eu gosto da ideia que o Gerardo vem trabalhando, porque me parece que abarca fenômenos clínicos, abarca mais fenômenos clínicos, né? E o que não quer dizer que depois a gente não possa pensar como o significante não vá produzir gozo pela via da significação fálica ou pela via das outras, né, o gozo da vida ou o gozo do outro sexo, outras formas de recuperação de um gozo já dentro da lei do desejo, amarrado, inodado, né, por exemplo. E aí acho que a pergunta seria como seriam essas experiências vividas nas pessoas que têm uma estrutura autística, não sei como chamar exatamente esse termo, né? Tem recuperação de gozo? O Gerardo fala com todas as letras na última reunião que a hipótese dele é que sim, que o jogo pela janela é isso, é um jogo onde eu tenho um controle total do que eu vou encontrar, do como, né? Eu tenho uma correspondência, então eu tenho uma experiência de gozo ali naquela uma pessoa, né? Que na hipótese ali que ele está trabalhando não vem via sintoma, né? Mas vem via letra, né? Enfim, ouvindo vocês, é isso que me ocorre no momento, pelo menos. Bueno, gracias, Aline. No sé si te capté todo, pero no sé, Marco, vos o los participantes, si pudieron captar a Aline el planteo, ¿no? Pero sí, ahí está hablando otra persona. Digo, lo que pude captar del planteo de Aline es esta banda de Moebius que vos traías, Marco, creo que va en esta línea, ¿no es así? Que no es una cosa o la otra, ¿no? Ahí está María Esther. Sí. Estás muteada, María Esther, creo. ¿Ahí va? Ahí va. Bueno, quería preguntarnos, en relación al seminario 20 y al traumatismo de la Lange, el traumatismo de la Lange hace agujero, y lo que dice Lacan en ese último capítulo del 20, dice que el efecto de la Lange sobre el cuerpo es afecto, acontecimiento de cuerpo.
Entonces me hacía pensar en relación a lo que ustedes estaban diciendo, que entre el alangue y el afecto habría eso que nombrás, Marcos, no sé cómo nombrarlo, si me sirve banda de Moebius, porque el alangue hace un agujero simbólico y tiene como efecto afecto. Esto lo dice muy claramente. Y el afecto es acontecimiento de cuerpo, goce. Ahí estaría o como en una banda de Moebius, o el afecto es lo que produce el significante, pero está el alangue. Bueno, ahí se me arma un poco también bastante ruido, ¿no? Con el tema del traumatismo, el alangue y el afecto. Bueno, se me hace ruido, no lo puedo hilvanar bien. A lo mejor es qué sé yo, bueno, me pasa eso. Eso. Porque el traumatismo es el traumatismo del agujero del alangue, que produce un afecto de goce, y el goce, acontecimiento de cuerpo, entonces comanda. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, ahí lo estás articulando, ¿no? Ahí estás en esta línea de la banda de Moebius. Aline, te quería preguntar, volver a esto, ¿es así lo que planteaste? Porque no sé si te llegamos a captar en portugués claramente, ¿no? Eu acho... deixa eu ver. Si hablas lento, te entendemos. Sim, é mais fácil. Eu não discordo do que está sendo dito, mas eu acho que tem interesse especial pensar que o gozo antecede o significante e a letra também, não é só o significante. E que as escritas das letras nos furos de cada registro e o exercício das funções de cada registro também vão ser importantes aí. Então, eu, na verdade, até consigo pensar numa banda operando uma vez subjetivada, uma vez uma dinâmica instalada. Eu consigo pensar numa banda. Mas eu acho que o que tem é uma tentativa de pensar nesses momentos lógicos, essas etapas lógicas da constituição de cada corpo falante. E que pode ficar diferente, pode ser uma psicose, pode ser uma neurose, pode ser um autismo, pode ser uma perversão, vai para a gente pensar classicamente. Mesmo que... Então, acho que eu consigo pensar numa banda, sim, mas me parece, essa minha hipótese, que o Gerardo está fazendo um percurso quase como se a gente fosse tentar ver no detalhe como é que se instala a banda operando, né? E por que vai por um caminho ou vai por outro? Como que vai por um caminho, que implicações tem, ou se vai por outro, que implicações tem, né? Inclusive, eu me pergunto como seria essa banda, se a hipótese é, na estrutura autística não tem significante, tem letra, tem banda, como é? Bueno, buenísima pregunta. Assim, ou que tenha uma iteração, né? Vai precisar buscar uma confirmação, uma correspondência, não vai abrir para o jogo dos equívocos, dos mistérios. Não sei, eu acho que são essas perguntas, são perguntas mesmo. Sí, a mí me pareció muy interesante este contrapunto de Gerardo entre este libro de psicología experimental, ¿no? Y lo que venimos trabajando en el laboratorio. Y cómo, bueno, la autora misma dice que cuando aparece la cuestión del sentido, bueno, eso es un misterio, ¿no? Ahí hay un punto donde no se sabe bien cómo ni por qué se produce la palabra.
Entonces me parece que ahí tenemos un terreno de exploración, bueno, muy importante, ¿no? Para seguir investigando. Eu também fico com essa pergunta do que é o corpo, né? Em alguma aula, o Gerardo lança essa provocação. Uma estrutura autística tem corpo? A gente vai falar de que corpo a gente vai falar, né? Como pensar o corpo numa situação clínica? Essas são muitas provocações, na verdade. Inclusive que trazem essa questão que a Maria Esther trouxe, que agora está muito atual, que é de que corpo a gente está falando num acontecimento de corpo? Porque a gente tem falado muito agora de acontecimento de corpo. Mas do que a gente está falando? De que corpo é esse? Isso muda o que a gente pensava sobre o corpo? Então agora vai ter outro corpo para além daquele duplo? Quer dizer, são questões que vão se abrindo. Sí. ¿Qué más? Nos vamos lleno de preguntas. Sí. Aparte, bueno, Gerardo tiene una tarea ardua, ¿no? Bueno, esta tarea bueno, me gustaría que pueda y podamos hacer, ¿no? De esta articulación de la economía de los goces con el equívoco, lo que trae Aline, el planteo de María Esther, ¿no? ¿Qué otra cosa les gustaría trabajar o retomar? ¿Alguien más? Empezamos en uno de los encuentros, en el anteúltimo, empezamos a vislumbrar el tema de la sexuación, ¿no? Que es otro gran capítulo, ¿no? Recuerdan que Gerardo planteó 3 ejes, uno el autismo, que nos está como tiñendo en el buen sentido, ¿no? Nos sirve para pensar los otros ejes. Por eso digo que tiñe un poco el resto de los temas. Bueno, uno es el autismo, el otro la interpretación y el otro la sexuación, ¿no? Entonces, yo vengo por ahí preguntándome cómo incide esta tijerita del goce, ¿no? Recortando significantes en la sexuación humana, ¿no? Por ahora tengo preguntas, pero bueno, no sé si es un tema que a ustedes les interesa, si se preguntan algo respecto de eso, ¿no? Acá también en este tema está el tema del consentimiento al rechazo, por supuesto, también, ¿no? Bueno, ¿qué más? Marco, ¿vos querés agregar algo? No, me quedo librando la pregunta sobre si el significante produce goce o si el goce produce significante. Si pude seguirte, Aline, en tu desarrollo, me parece que vos te hacías la pregunta de
cómo eso aparece en los fenómenos clínicos que seguí en una parte ahí. Flavia, mencionabas que cómo pensar la interpretación articulada del equívoco, algo de eso aparece en Paso hacia una economía de los voces. Trabaja como el equívoco, si mal no lo recuerdo, el equívoco eh, interviniendo sobre el goce fálico. Y eso. Bueno, podríamos por ahí retomarlo la vez que viene, ¿no? Este tema de, bueno, cómo el equívoco, bueno, esto de la interpretación por el equívoco, qué relación tiene que ver con el goce, ¿no? Cómo acota, cómo interviene ahí, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, hoy por ahí pensábamos hacerlo un poquito más cortito, el encuentro. Así que, bueno, no sé qué te parece, Marco, si no hay más preguntas, comentarios. Si no hay más preguntas, el silencio será signo de que suficiente por hoy. Y le trasladamos todos estos interrogantes a Gerardo para ver qué puede empezar a esclarecer la vez que viene, ¿sí? Y nos encontramos en 15 días, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.